Hay algo que casi nadie dice en voz alta pero todos perciben cuando observan relaciones en redes sociales. La ausencia también comunica. Cuando una mujer evita mostrar a su pareja, no siempre es por privacidad o discreción como suele afirmarse para suavizar la explicación. Muchas veces es una estrategia silenciosa, no siempre consciente pero sí psicológica. Porque las redes no son vitrinas sociales, son mercados de validación. Y en un mercado, exhibir que ya elegiste puede reducir ofertas. Esa lógica real activa mecanismos ligados al estatus, al deseo y a la posibilidad. Entender esto incomoda pero revela dinámicas que muchos prefieren ignorar siempre. Desde fuera se interpreta como simple elección personal, pero desde dentro opera otra motivación menos romántica: conservar el margen de opciones. La atención masculina funciona como una moneda psicológica poderosa porque alimenta percepción de valor, atractivo y relevancia social. Mostrar pareja equivale, simbólicamente, a cerrar una puerta de posibles validadores. Y aunque exista amor real, el cerebro no deja de registrar oportunidades. No se trata siempre de manipulación consciente, sino de programación evolutiva mezclada con cultura digital. El reconocimiento constante se vuelve adictivo y cualquier acción que pueda reducirlo genera resistencia interna. Por eso se viven en privado mientras la vitrina sigue abierta. Existe además un factor silencioso: la competencia invisible. Las redes convierten la interacción en escaparate y cada reacción funciona como termómetro social. Quien publica a su pareja reduce el misterio y el misterio es combustible del interés. Mantener la vida sentimental fuera de escena preserva una narrativa abierta donde otros pueden proyectar fantasías. Esa ambigüedad sostiene atención, halagos y mensajes. No es necesariamente traición, es gestión de percepción. En psicología social, controlar la imagen equivale a controlar el valor percibido. Y cuando el valor depende de miradas externas, renunciar a ellas se siente como perder poder. Por eso se oculta más veces. Al inicio de esta historia muchos se indignarán porque aceptar esta explicación rompe relatos románticos aprendidos desde la infancia. Se nos enseñó que el amor mostrado es prueba de orgullo y el oculto señal de traición, pero la realidad humana es menos moral y más estratégica. Las personas no solo aman, también calculan, comparan y evalúan posibilidades incluso sin admitirlo. Las redes amplifican ese impulso porque convierten la atención en recurso visible y cuantificable. Cuando la validación se vuelve medible, también se vuelve difícil renunciar a ella. Así comienza el verdadero conflicto: elegir entre vínculo real o mercado potencial. Y tensión decide. El segundo nivel de esta dinámica aparece cuando entendemos que la validación no es solo halago, sino combustible psicológico. Cada reacción, cada mensaje, cada mirada digital activa circuitos internos asociados al reconocimiento social. El cerebro interpreta esa atención como señal de valor personal, y cuanto más constante es, más necesaria se vuelve. Publicar a la pareja puede parecer un gesto inocente, pero simbólicamente reduce ese flujo. Es como colocar un cartel de ocupado en un escaparate que antes recibía visitas constantes. El organismo, acostumbrado al estímulo, percibe esa posible disminución como una pérdida real, no imaginaria, y responde generando resistencia silenciosa a cualquier acción que limite ese suministro externo. Aquí entra un concepto incómodo. Muchas decisiones emocionales no se toman desde el amor sino desde el sistema de recompensa. Este sistema no distingue entre afecto genuino y validación superficial. Ambos generan estímulos placenteros. Cuando una persona se acostumbra a recibir atención frecuente, su identidad empieza a entrelazarse con esa respuesta externa. Mostrar públicamente una relación estable puede sentirse como renunciar a una fuente de gratificación constante. No porque no quiera a su pareja, sino porque el cerebro teme perder estímulos que refuerzan su autoestima. En ese punto la mente no protege el vínculo, protege la sensación de valor que proviene del exterior. También interviene el miedo a la irrelevancia. Las redes sociales crean una ilusión de jerarquía donde la visibilidad equivale a existencia social. Quien recibe interacción constante siente que ocupa un lugar alto en esa escala simbólica. Mostrar pareja reduce cierto tipo de atención, especialmente la atención romántica potencial. Y aunque parezca superficial, esa atención tiene peso psicológico porque confirma atractivo, deseabilidad y poder de elección. Renunciar a ella puede percibirse como descender de estatus invisible. Por eso muchas personas mantienen una imagen ambigua, ni solteras declaradas ni comprometidas visibles.
Esa zona gris conserva interés externo mientras sostienen su relación real en privado. Lo inquietante no es que esto ocurra, sino que casi nunca se reconoce. Socialmente se prefiere explicar la ausencia de pareja en redes con argumentos nobles: intimidad, discreción, protección. Y a veces es cierto. Pero en otros casos esas razones funcionan como justificaciones conscientes de un impulso inconsciente más primitivo: conservar opciones abiertas. La mente humana es experta en construir relatos que hagan ver virtuosas decisiones estratégicas. Así se protege la autoimagen mientras se mantiene intacta la ventaja social. Este mecanismo no distingue género, es humano. Sin embargo, en contextos donde la validación masculina tiene alto peso cultural, se vuelve especialmente visible. El tercer punto revela algo aún más profundo: el poder psicológico de las opciones. No se trata solo de tener alternativas reales, sino de sentir que existen. La percepción de posibilidad incrementa la sensación de libertad, control y valor personal. Cuando una mujer percibe que despierta interés en otros hombres, su mente registra ese interés como prueba de deseabilidad. Esa percepción actúa como refuerzo interno constante. Mostrar públicamente una relación estable puede interpretarse, a nivel simbólico, como renunciar a ese campo de posibilidades. Aunque no tenga intención de elegir a nadie más, perder la opción percibida puede generar una sensación sutil de limitación que el cerebro intenta evitar. La mente humana está diseñada para valorar más lo que podría perder que lo que ya posee. Este principio psicológico explica por qué la posibilidad de perder atención externa pesa más de lo que debería frente a una relación real. El vínculo actual se vuelve cotidiano. La validación externa, en cambio, sigue siendo novedad. Y el cerebro está programado para responder con mayor intensidad a lo novedoso que a lo estable. Por eso, mantener una imagen abierta en redes no siempre es un acto consciente de cálculo, sino una reacción automática a ese mecanismo interno que prioriza estímulos nuevos sobre vínculos seguros. Existe también un componente de poder silencioso. Saber que otros hombres podrían interesarse otorga una sensación de ventaja social. No es necesariamente un deseo de cambiar de pareja, sino de conservar la certeza de que se podría si se quisiera. Esa certeza funciona como un colchón psicológico contra el miedo al abandono, al rechazo o a la pérdida. Paradójicamente, ocultar la relación puede ser una forma inconsciente de sentirse más segura dentro de ella. Es una estrategia mental preventiva: mantener abiertas puertas externas para no sentirse atrapada en una sola. No es romanticismo, es autoprotección emocional disfrazada de normalidad digital. Lo más interesante es que muchas veces ni siquiera se reconoce este patrón. La persona puede creer sinceramente que simplemente no le gusta publicar su vida privada. Y en algunos casos será verdad. Pero en otros, esa explicación es solo la superficie visible de un proceso interno mucho más complejo. La psicología humana rara vez opera con motivos únicos. Suele mezclar emoción, instinto, cultura y recompensa en la misma decisión. Cuando todo eso converge, la conducta resultante parece simple desde fuera, pero dentro es el resultado de múltiples fuerzas invisibles actuando al mismo tiempo. El cuarto nivel de esta historia aparece cuando entendemos que las redes sociales no son solo plataformas de interacción, sino escenarios de posicionamiento social. Cada perfil funciona como una narrativa cuidadosamente editada donde se muestra lo que aumenta valor y se oculta lo que puede reducirlo. Dentro de esa lógica, una relación visible puede percibirse como un elemento que limita proyección individual. No porque el vínculo reste valor real, sino porque redefine la forma en que otros observan y reaccionan. Alguien que parece disponible genera curiosidad, alguien que parece comprometido genera distancia. Esa diferencia en la respuesta externa modifica la experiencia interna, y la mente aprende rápido que imagen produce mayor atención. Aquí entra un factor decisivo: la identidad digital. Con el tiempo, muchas personas no solo usan redes, sino que construyen su autoconcepto a través de ellas. La reacción del público deja de ser algo externo y se convierte en espejo emocional. Cuando la identidad depende en parte de la respuesta social, cualquier cambio que pueda alterar esa respuesta se siente como una amenaza simbólica. Publicar a la pareja no es solo compartir una foto, es alterar la narrativa pública del yo. Y modificar esa narrativa implica riesgo, porque podría cambiar el tipo de atención recibida. El cerebro interpreta ese posible cambio como incertidumbre, y la incertidumbre activa mecanismos de defensa. También existe un juego silencioso de jerarquías. En entornos sociales, reales o digitales,
El atractivo percibido se relaciona con la cantidad de interés que una persona genera. Cuanto más deseada parece alguien, mayor es el estatus que se le atribuye. Mostrar pareja puede disminuir ese efecto de deseabilidad abierta. No elimina el atractivo, pero sí modifica la percepción colectiva. Y la percepción social tiene peso real en la autoestima cuando ésta depende parcialmente de la aprobación externa. Por eso, algunas personas protegen cuidadosamente esa imagen ambigua que mantiene viva la impresión de disponibilidad sin necesidad de decirlo explícitamente. Lo más crudo es que este comportamiento no suele verse como estrategia, sino como normalidad. La cultura digital ha normalizado la gestión de imagen hasta el punto de que editar la propia vida se siente natural. Así, decisiones que antes habrían sido íntimas ahora se toman considerando impacto social. No es frialdad emocional, es adaptación a un entorno donde la visibilidad equivale a valor percibido. En ese contexto, ocultar una relación no siempre es señal de falta de amor, sino de prioridad psicológica, proteger la posición simbólica que se tiene frente a los demás observadores. El quinto punto es donde la ilusión romántica se rompe por completo. El amor y la estrategia no son opuestos, muchas veces conviven. Una persona puede sentir afecto genuino por su pareja y al mismo tiempo actuar de formas que protejan su valor social percibido. La mente humana no funciona en blanco y negro, funciona en capas. En una capa existe el vínculo emocional, en otra el instinto de conservación social. Cuando ambos entran en conflicto, la conducta suele inclinarse hacia lo que preserve más seguridad psicológica. Y en la era digital, la seguridad psicológica está fuertemente ligada a la percepción externa. Por eso, ocultar una relación puede ser menos traición y más autopreservación inconsciente. Aquí aparece un mecanismo clave, la validación como regulador emocional. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto dependen de la respuesta externa hasta que ésta disminuye. La atención constante actúa como estabilizador del estado de ánimo, refuerza la autoestima y reduce inseguridades. Cuando alguien está acostumbrado a recibir ese estímulo, cualquier acción que pueda reducirlo genera una sensación similar a perder equilibrio. Mostrar pareja públicamente puede activar ese temor anticipado, el miedo a que el flujo de atención cambie. No se trata de elegir entre pareja y otros hombres, se trata de evitar la sensación interna de pérdida de reconocimiento. Existe además un factor silencioso pero poderoso, el valor de mercado percibido. Aunque suene frío, el cerebro humano evalúa constantemente su posición dentro de la jerarquía social. Saber que otros hombres muestran interés funciona como indicador de alto valor. Ese indicador alimenta confianza, seguridad y sensación de control. Cuando se hace visible una relación estable, ese indicador puede disminuir porque cambia la forma en que otros interactúan. La mente interpreta esa posible reducción como una bajada de estatus simbólico. Y perder estatus, aunque sea imaginario, es una de las amenazas psicológicas más sensibles para el ego humano. Lo inquietante es que casi nadie admite esta motivación ni siquiera ante sí mismo. La mayoría de las personas construye explicaciones más aceptables para justificar sus decisiones. No es hipocresía consciente, es un mecanismo de protección mental. Reconocer que parte del comportamiento está guiado por necesidad de validación externa puede resultar incómodo para la autoimagen. Por eso la mente traduce ese impulso en argumentos más nobles. Así se mantiene intacta la identidad mientras se sigue obteniendo el beneficio emocional. Y ese equilibrio silencioso es lo que mantiene viva esta dinámica sin que casi nadie la cuestione. El sexto punto es donde la dinámica se vuelve más reveladora. El miedo silencioso a perder poder emocional. No se trata solo de atención masculina, sino de lo que esa atención representa internamente. Para muchas personas, saber que aún generan interés funciona como prueba constante de que siguen teniendo valor en el juego social. Esa prueba no se busca siempre de forma consciente, pero cuando existe se vuelve difícil renunciar a ella. Publicar a la pareja puede sentirse como apagar un indicador invisible de atractivo. Y cuando alguien ha aprendido a medir su seguridad personal a través de ese indicador, protegerlo se vuelve casi automático. Este fenómeno está ligado a algo profundo, la necesidad de mantener opciones simbólicas. No significa que se quiera cambiar de pareja, sino que se quiere sentir que se podría. La diferencia es sutil pero decisiva. Sentir que existen alternativas disponibles produce tranquilidad psicológica porque reduce la sensación de dependencia. La mente interpreta las opciones como libertad y la libertad como seguridad. Por eso,
Mantener una imagen ambigua en redes puede funcionar como una reserva emocional. Es una forma de decirle al propio inconsciente que el mundo sigue abierto. Y cuando el mundo parece abierto, el miedo a quedar atrapado o perder valor disminuye. También interviene el orgullo invisible. Saber que otros hombres miran, reaccionan o muestran interés alimenta una sensación de superioridad silenciosa. No es arrogancia necesariamente, es confirmación. Confirmación de atractivo, de influencia, de presencia. Esa confirmación puede volverse tan reconfortante que la mente empieza a protegerla como si fuera un recurso vital. Mostrar públicamente una relación estable puede amenazar ese flujo de confirmación. Y aunque el vínculo sea real y significativo, el cerebro no quiere perder ninguna fuente de refuerzo. Así surge una conducta aparentemente simple pero psicológicamente compleja: amar a alguien y aún así preservar la vitrina abierta. Lo más inquietante es que este mecanismo no siempre se detecta desde fuera. Quien lo vive puede creer sinceramente que solo está siendo reservada o discreta. Y en parte es verdad. Pero la psicología rara vez tiene una sola causa. Detrás de una explicación tranquila puede coexistir un impulso más primitivo: conservar poder percibido. Ese poder no se basa en dominar a otros, sino en sentir que se tiene margen de elección. Porque para la mente humana, tener opciones no solo significa posibilidad, significa control. Y la sensación de control es uno de los estados internos más adictivos que existen. El último nivel de esta historia no trata de redes sociales ni de hombres ni de mujeres, sino de poder psicológico. Quien controla la percepción controla el valor que los demás le asignan. Esa es la regla invisible que rige la conducta en entornos sociales modernos. Ocultar una relación puede convertirse en una forma de conservar ese control, porque mantiene abierta la narrativa sobre quién eres y cuánto puedes atraer. Mientras la historia no está definida públicamente, sigue existiendo margen de interpretación. Y donde hay interpretación, hay interés. No es romanticismo ni maldad, es estrategia instintiva aplicada a un escenario digital donde la atención se ha convertido en recurso. La revelación incómoda es que muchas relaciones no fracasan por falta de amor, sino por diferencias en necesidades de validación. Cuando una persona necesita más reconocimiento externo que estabilidad interna, tenderá a proteger las fuentes de ese reconocimiento incluso sin darse cuenta. El conflicto aparece cuando la pareja interpreta esa conducta como desinterés o vergüenza. En realidad, no siempre significa eso. A menudo significa miedo. Miedo a perder visibilidad, a dejar de ser deseada, a sentir que el propio valor disminuye si desaparece la atención externa. Ese temor no suele confesarse porque ni siquiera se formula conscientemente. Se manifiesta solo en decisiones aparentemente pequeñas. Comprender esto no es excusar ni acusar, es ver con claridad. La psicología humana funciona mediante incentivos emocionales, y las redes amplifican esos incentivos hasta volverlos determinantes. Quien recibe validación constante aprende a depender de ella. Y cuando algo amenaza con reducirla, la mente activa mecanismos de defensa para conservarla. Así, una simple decisión de publicación puede convertirse en un movimiento inconsciente de autoprotección identitaria. No se trata de manipular a nadie, sino de sostener la propia sensación de valor. El problema es que, cuando el valor depende del exterior, nunca se siente suficiente y siempre necesita refuerzos nuevos. La conclusión es directa y dura. Mientras la autoestima dependa de miradas externas, cualquier relación competirá contra el mundo entero por atención. Y el mundo siempre tendrá más estímulos que una sola persona. Por eso la verdadera pregunta no es por qué alguien oculta a su pareja, sino qué necesidad interna está intentando proteger al hacerlo. Entender esa respuesta cambia la forma de ver las relaciones para siempre. Si este análisis te hizo ver algo que antes no veías, suscríbete y deja tu like, porque aquí no se dicen cosas bonitas, se dicen verdades que despiertan.